Aquí la parte aquí de mía, ¿no? Yo soy cirujano plástico, para quienes no me conozcan, de aquí de México, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, del ISAPS. Y pues bueno, me encanta el contorno corporal y es a lo que me dedico prácticamente todos los días. Y pues bueno, aquí importantísimo, ¿qué es lo que hace que Renuvion sea único como tecnología? La diversificación de piezas que tiene el equipo. Ya decía Rosario hace rato, tenemos un Ferrari ahí que pocos aprovechamos. Yo soy de los pocos que no, de los muchos que no lo hace. Yo simplemente ocupo la tecnología en retracción y estoy empezando a entrar un poquito en el ámbito de ocupar las piezas de mano para corte, que es importante. Se puede emplear para hacer corte y disección de los colgajos. Tiene muy buena, la parte importante de esta tecnología con respecto a esto es que no genera o el calor es muy controlado. Entonces, cuando ustedes hacen cortes con Renuvion, sobre todo cuando hay disección de abdomen o cuando se hacen disecciones en otro ámbito, el riesgo de tener un seroma es menor con este tipo de piezas. Entonces, esa es una de las cosas importantes con respecto a esto. Evidentemente, algo que se tiene que trabajar un poquito importante es el ámbito del costo, porque evidentemente un lápiz de electrocauterio comparado con la pieza a veces es un poquito elevado, pero ahí el riesgo-beneficio es importante para platicarlo con el paciente. Hay otros tipos de productos a nivel facial y demás, y a nivel corporal, pues ya conocemos todos la pieza de APR y quienes no conocieron la pieza viejita, ¿no? La que parecía un soplete o esa pieza hoy existe, aún existe para Renuvion. Sin embargo, con la que estamos más familiarizados ahora en el contorno, en nuestro día a día, es la pieza de APR, que eso es importante, ¿no? Ahora, este es el único producto hoy para utilizarlo, aprobado por la FDA, es Renuvion. Y esto a nivel de retracción cutánea, que realmente lo genera. Aún falta el ámbito del contorno corporal, aún no hay esta parte, pero sí existe a nivel cutáneo con respecto al cuello y otras áreas ahí importantes, ¿no? Ahora, la parte importante de Renuvion es esto, ¿no? Y esto es muy importante y siempre se los explico mucho porque es importante entenderlo. ¿Cómo funciona Renuvion? ¿A partir de qué funciona? A partir de la formación de plasma. ¿Pero qué es el plasma? El plasma es un cuarto estado de la materia. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿cómo se llega al modo de plasma? El plasma, entendamos, tenemos líquido, tenemos sólido y tenemos gas. Y cuando un gas se ioniza, entonces es cuando se va a producir el plasma. Yo les digo siempre, y esto yo creo que les queda muy grabado y se comprende muy bien así, piensen en la ionización de un gas. ¿Qué es lo que tenemos más a la mano como personas? Ya no como cirujanos, como personas, porque eso también el paciente lo entiende así. Váyanse a la estufa de su casa, ¿no? ¿Qué es la estufa de la casa? Un aparato que suelta gas metano, ¿no? Lo ionizas, es decir, le pones un chispazo al gas metano y prende una flama, ¿no? Esa flama que se genera por la ionización del gas metano, esa flama es plasma. Así de sencillo. Esa parte es importante. Así, yo creo que aquí sí queda muy claro. Y eso es lo mismo que hace Renuvion. Se ioniza un gas, ¿cuál es? Es el helio. Entonces se pasa una ionización y se genera una flama. Se ioniza, se genera esa flamita, que es lo que va a generar la elevación de la temperatura de las fibras de colágena y eso va a generar la retracción cutánea, ¿sí? Entonces, eso es importante. Aquí es un videíto que Renuvion genera, que es la ionización del gas y entonces genera plasma, ¿sí? En toda la historia de Renuvion empieza con Bobby. Bobby descubrió este tema. Había quienes estaban empezando a ver el tema de la situación del plasma, cómo se ionizaba y demás. Y de hecho, en la historia es importante entender. ¿Alguien sabe de ustedes cuál es el nombre genérico de la tecnología? O sea, ¿sabe cuál es? Porque Renuvion pasó por varias cosas. Pasó por llamarse J-Plasma y de hecho así lo conocíamos mucho al principio. Se llama J-Plasma, ¿no? Nadie hablaba de Renuvion, sino se hablaba de J-Plasma. Pero ¿saben realmente cuál es el nombre genérico del Renuvion? ¿No? Cool Atmospheric Plasma. Ese es el nombre genérico, así se llamaba en aquel entonces. Y entonces Bobby tomó esta tecnología y desde aquel entonces, desde el 2018 para acá, se ha encargado de desarrollar esa tecnología. Pasó por varios nombres, como ya lo platicábamos, pasó por el nombre de J-Plasma y después ya hoy lo conocemos todos por Renuvion y pocos o algunos todavía lo siguen conociendo como eso. Sí, sobre todo en el Vox Populi, mucha gente lo sigue comentando como eso, como J-Plasma, ¿no? Lo siguen con eso, y de hecho le ponen J con G y E y un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero la gente todavía el Vox Populi le sigue llamando J-Plasma. Entonces, de pronto
Y yo como es una cuestión ya mercadotécnica para ustedes, si lo quieren emplear y demás, no, sí díganle Renuvion, pero no dejen de lado el otro término. Porque ustedes ponen J-Plasma y le ponen Renuvion, a lo mejor Renuvion no se va a enojar ni April Latam porque vendan más, ¿no? Pero si le ponen ahí, si le ponen J-Plasma y Renuvion, la cuestión es que mercadotécnicamente les va a funcionar porque mucha gente tiene muy en la mente ese tema, ¿no? J-Plasma, más que Renuvion, J-Plasma. O de pronto saben que existe uno y que existe otro y creen que Renuvion es una cosa y que J-Plasma es otra. Entonces puede funcionar de buena manera que ocupen los dos nombres, ¿no? Ahora, aquí esta es la gráfica importante sobre las temperaturas, ¿no? Entonces, la temperatura a la que las fibras de colágeno en el tejido va a generar retracción cutánea, como ya lo platicábamos, es entre los 65 y los 85 grados centígrados. Entonces, aquí el punto es que entre mayor temperatura ocupemos, más rápido van a generar contracción las fibras de colágeno. Es decir, temperaturas menores, entre los 65 grados, vas a necesitar más tiempo de uso del aparato, la tecnología en el tejido para poder generar retracción cutánea. Y entre más elevada sea la temperatura, menor tiempo de uso vas a necesitar para generar retracción cutánea. Y esto es importante porque quienes ya estamos familiarizados con Renuvion, una de las cosas que nos genera un poquito de issue con respecto a la tecnología y en general en los procedimientos quirúrgicos es el tiempo quirúrgico del paciente. No quieres tardarte más. Ya estás terminando cirugía y tú ya estás en tu casa, cabrón, ¿no? Tú ya estás terminando y lo último que quieres es pensar en todavía tengo que hacer Renuvio, ¿no? Puta, dices otros media hora, otra hora en el quirófano solamente por el uso de Renuvio. Entonces aquí es importante porque entre más efectivo seamos en el proceso, también va a ser menos tiempo quirúrgico para nosotros y para el paciente. Entonces yo creo que aquí es importante entender eso. Entonces, temperaturas más altas, menos tiempo vamos a llevarnos. Temperaturas más bajas, vamos a tener que emplear por más tiempo la tecnología y de pronto vamos a tener otras cosas que no nos van a favorecer, que esa es la parte importante. Entonces, como ya se los decía, ¿por qué 85? Si cuando colocamos la temperatura a 85 grados centígrados va a generar mayor retracción cutánea. Bueno, por eso, porque voy a necesitar menos tiempo para el uso, para el empleo. Las fibras de colágeno van a necesitar menos contacto con el haz de J-plasma, de Renuvion, para generar retracción cutánea. Entonces, esa parte es fundamental. Y ahora también otra parte importante es, díganme, y esto sí con el ámbito, ¿quiénes han tenido contacto con otras tecnologías de retracción cutánea que no sean solamente Renuvio? Levante la mano. Body. ¿Quién más? Body type. ¿Quién más? Por allá. Body. ¿Quién más? Body. ¿No? Dorian. ¿Dorian? Ok. ¿Cómo se llama uno nuevo que salió de Hughes? El Dorian. Dorian. Ajá. Sí, entonces hay otras, digo, para que lo sepan, hay otras. En Colombia hay una que se llama Retraction. Y todas estas tecnologías que ustedes me están diciendo, todas, Body Tight, Dorian, Retraction, en general, tienen una cosa muy particular. Funcionan de manera muy similar. Es una radiofrecuencia interna, a excepción de Body Tight, que tiene una radiofrecuencia que es externa también. ¿Cuál es el punto aquí? La temperatura que nos va a generar el calor, la temperatura que nos va a generar contracción de las fibras de colágeno es la interna. Tú puedes tener externo lo que sea, pero lo que va a generarte retracción cutánea es la temperatura que tú generas en las fibras de colágeno bruta. Si no, no genera retracción cutánea. Y díganme de estas tecnologías, ¿cuál llega a esa temperatura entre más allá de los 70 grados centígrados? Ninguna. Ninguna tecnología que no sea Renuvion llega a una temperatura más allá de los 70 grados centígrados. Ninguna. Manuel, ¿y el largoplasma? ¿Cómo está? Es otro tema, es algo muy similar, ¿no? Funciona de manera muy similar porque estás generando también plasma, pero a través de otro gas que es el argón, ¿no? Funciona de manera similar, ese es el punto, ¿no? Pero aquí la cuestión es que la tecnología que realmente está hoy diseñada y que tiene realmente la parte científica del proceso es Renuvio, ¿no? Que esa es la parte importante. Y ahora la otra es una tecnología
que si bien es cierto, se mantiene muy localizada, porque está muy localizada, es un sitio donde solamente se ocupa, que es Brasil, ¿no? Fuera de ahí, no se han tenido los permisos para poder generar esta parte, ¿no? Que eso es importantísimo. Yo creo que aquí la parte importante es que ocupemos cosas que la evidencia científica nos ayuden, ¿no? Yo creo que si nosotros agarramos y traemos una tecnología y la vamos a ocupar en el paciente, y el paciente por algún motivo, razón o circunstancia, Dios quiera que jamás lo tengamos así, pero si lo tenemos y genera un proceso legal, ¿no? Y tú le dices, ¿sabes qué? Ocupé esta tecnología contigo. Lo primero que van a buscar es, bueno, ¿qué tecnología y por qué la estás ocupando? ¿Y dónde está el permiso para esa tecnología, ¿no? Que esa es la parte importante. Yo creo que ahí debemos de cuidar mucho esto, ¿no? ¿Qué vamos a ocupar? Sí, digamos. Para completar un poco su respuesta, es importante que sepan que el argón es un pesado. Entonces, cuando tú le llevas a necesitar mucho más eficaz, que no estás. Sí. Sí. Y la experiencia con varios cirujanos de Brasil, yo tengo mucho contacto con cirujanos de Brasil, ya lo saben por qué, pero el punto es, sí, una de las cosas que comentan, que es real, es el hecho de que están generando muchos seromas, muchísimos. Hay pacientes que se han quedado hasta un año con seroma, después del uso de argón. O sea, ha sido algo complejo, porque sí, la temperatura es demasiado agresiva de argón, ¿no? Ese es el punto. Yo la he visto, parece literal, es un soplete, cabrón, ¿no? Es durísimo, o sea, es el flujo de gas y la temperatura es un poquito poco controlable y es más, un poquito agresivo. Entonces creo yo que el punto es, vámonos por lo que realmente hoy científicamente sí hay una comprobación con respecto a cómo están funcionando las cosas y que puede ser de manera segura. Yo creo que el punto es, si tú empleas una tecnología que científicamente está comprobado que tiene un efecto, pero además haces buen uso de la tecnología, pocas complicaciones vas a llegar a tener, ¿no? Digo, yo creo que una de las cosas que más le achacan a Renuvion y la duda más frecuente del paciente y de otros cirujanos es, oye, ¿y cuántas quemaduras has tenido por Renuvion, no? Yo te puedo decir, ninguna. Ningún paciente tenido con quemadura por Renuvion, ninguno. Y de los que conozco, Edwin, Ricardo Ventura, grandes cirujanos que hacen cirugía de contorno corporal y que ocupan la tecnología Renuvion, ninguno ha tenido una quemadura, ¿no? Entonces creo yo que la parte importante es y la parte importante es en el ámbito de que creo que debemos de tener mucho cuidado también con las nuevas tecnologías que salgan y que no tengan esta parte importante que es el respaldo científico para esta parte, ¿no? Que esa es una de las cosas. Pero bueno, ahí en el punto importante es justo lo que tenemos hoy aquí en México a la mano es las tecnologías como es Dorian, como es BodyTite, Retraction no ha llegado a México, Argon no ha llegado a México, y dentro de este tipo de tecnologías, la retracción cutánea es menor solamente por un factor importante, que es la temperatura a la que llega, ¿no? Como una situación ahí muy importante al respecto es, bueno, tuve o tengo la tecnología de BodyTite, ¿no? También, ambas, y yo no ocupo BodyTite para control corporal, no la ocupo, ahí la tengo. ¿Por qué? Porque no me genera la retracción que yo necesito para mis pacientes, que es importante, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo cómo viene la retracción, cómo se eleva la temperatura de manera cutánea a partir del termógrafo que se está revisando ahí y cómo eleva las fibras, la temperatura en el ámbito subdérmico, ¿no? Ahora, aquí es importante, debe de haber un contacto con las fibras de colágeno para la retracción del colágeno. Y la parte importante de la pieza de APR es que el flujo circula. ¿Se acuerdan de la pieza viejita, no? ¿Cómo se empleaba? Que es esta pieza. ¿La tenemos ahí a la mano? ¿La otra? No tenemos la viejita, pero como esta. Sí. Que Sí, exacto. Exacto, es un tubito que es este y tenía esta piececita que salía, entonces esto es lo que corta, ¿no? Y cuando teníamos esta parte, salía el flujo
que tenía un flujo de plasma muy importante ahí, pero el problema es que solamente se podía ocupar de manera unidireccional. Entonces solamente lo ocupabas de manera retrógrada, entraba la pieza y de manera retrógrada. Entonces eso alargaba mucho el proceso quirúrgico, ¿no? O sea, a mí la verdad es que pensar en esa parte hasta me da un poquito de escalofríos. No quiero regresar a eso, pero sí era mucho el tiempo que tenías que emplear, era como volver a iniciar el proceso y un poquito tardado. Entonces, pero la pieza nueva, la de APR, y es una pieza que puedes ocupar de manera bidireccional, entrada y salida, que esa es la parte, no que esa es la piececita. Tiene un diámetro de 3 milímetros, ¿no? Y tiene dos orificios, como aquí lo ven en la pieza, en el diagrama, si lo alcanzan a percibir, pero tiene dos orificios donde sale el flujo de gas y eso permite que el flujo de gas sea circular y que de pronto sea mayor contacto con las fibras de colágeno alrededor de la pieza. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un videito donde podemos, espérame tantito, déjense los pongo porque no sé por qué. Ahí está. Cómo la... Sí, porque si nos escuchamos. Sí. Cómo está pasando la pieza y vean cómo hay una retracción de manera inmediata ahí con el paciente, ¿no? Yo les digo, bueno, si existe esa retracción inmediata, nosotros la podemos ver, incluso en quirófano, pero una cosa que es real es que a lo mejor no vamos a tener tanta retracción inmediata en el momento de la cirugía, pero sí lo vamos a poder ver 3 meses después en el paciente. Recuerden que todavía la tecnología sigue generando retracción cutánea y el punto máximo es a los 3 meses. Todavía genera retracción cutánea a ese punto. Entonces, podemos ver la evolución en el paciente y cómo también empieza a retraer un poquito más la piel, ¿no? Ahora aquí, el aparato, para quien no tenga aquí un poquito no esté familiarizado, aquí nos dice la potencia que está en joules, que está aquí abajo. Ese es el punto. Acá nos dice el porcentaje de la potencia que estamos ocupando, que normalmente nos recomienda Renuvion que no subamos más allá de los 80, porque no saben qué pasa más allá de los 85, ¿no? Y yo les voy a decir de manera secreta, no pasa nada, ¿no? Súbale un poquito más, genera un poquito más de retracción, honestamente, ¿no? La otra parte es el flujo. Renubio nos dice, aquí viene abajo, el 2.0, lo que dice ahí es el flujo de gas que está saliendo por la pieza. Entonces, nos recomienda el flujo que sea de 1.5 a 2, que no lo ocupemos más allá, a 2.5, ¿no? Les voy a decir otro secreto. No pasa nada, súbele otro poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa importante que yo les he dicho es, la pieza, el flujo que tiene la pieza, aunque Renubio promete que no se tapa la pieza de APR ni la otra, sí se tapan. Sí se tapan. Y sí necesita que tenga un poquito más de flujo para que salga. Entonces, honestamente, yo sí le subo un poquito más, subo un poquito el flujo y eso me ayuda mucho a dos cosas. Una, a que la tecnología sea más efectiva, tengamos menos riesgo de que se tape la pieza y me genere un poquito más de retracción. Súper importante. Entonces, honestamente, digo, me van a regañar, pero sí vale la pena que lo hagamos. Lo vamos a hacer hoy en quirófano para que se vea, ¿no? Que la parte es importante. Entonces, esa parte es fundamental y tiene otras cosas como es el electrocauterio. También tiene ahí la parte del electrocauterio que se puede emplear para poder tener esta parte en el paciente. ¿No? Ahora, ¿qué cosas pueden incrementar el riesgo? Muchas cosas, ¿no? Sobre todo que no tengamos control sobre lo que estamos haciendo con respecto a la pieza, que no estemos en el lugar correcto de donde estamos haciendo la retracción, que no tenga la suficiente tumescencia o que no hayamos quitado el tejido de manera correcta. Acuérdense que la pieza la debemos ocupar donde hicimos liposucción. Me fui al plano profundo, ahí voy a ocupar la tecnología. Me fui al plano superficial, ahí voy a emplear la tecnología, ¿no? La cuestión es, donde yo haga mi liposucción es donde debo de emplear la tecnología, que haya estado en un lugar bien tumescente para generar retracción cutánea. Si no estoy en ese plano, puedo generar lesión hacia los tejidos, que eso es importante, ¿no? La otra parte, el número de pasadas. Había una tendencia, sobre todo con la otra pieza, que grandes cirujanos, sobre todo grandes amigos que tengo, que decían, bueno, hay que entrecruzar los haces, ¿no? Los entrecruzamos y con eso entonces generamos una malla de retracción y va a generar esta parte y se perdía un poquito el control de cuántos pases había.
Entonces, ahí es donde podemos tener un poquito de riesgo también en generar un poquito de lesión cutánea o de lesión térmica. Entonces, por eso es importante también tener un poquito de control, tener bien medido, evitar un poquito hacer estas mallas y sí irnos de manera lineal para el uso de la tecnología, ¿no? Otra de las cosas es tardar mucho tiempo, quedarnos fijos. Una de las cosas que pasa al principio es que estamos peleándonos. Cuando no estamos familiarizados con la tecnología, metemos la pieza y nos topamos con un tejido que ya no deja pasar la pieza. Entonces estamos ahí chocando y tenemos el aparato prendido, ¿no? Estamos y ahí pegándole al tejido. Entonces ese choque con un tejido que no deja pasar la pieza puede generar lesión térmica también, ¿no? Dejar mucho en un punto la pieza también, ahí puede generar también una lesión cutánea o lesión térmica. Entonces, vale mucho la pena que tengamos una buena estructura de la pieza y eso ya lo vamos a platicar un poquito y lo vamos a ver en el paciente que vamos a operar el día de hoy, ¿no? Evidentemente, entre más delgado sea el tejido y entre más grueso, pues tenemos que emplear la tecnología de manera diferente con respecto a lo que vemos. Si es más delgado, evidentemente la sugerencia es que se ocupen tecnologías menos, la temperatura más bajita que con tejidos más gruesos, ¿sí? Evidentemente hay cosas que con respecto, como yo les digo, la pieza de APR, una de las ventajas que Renuvion dices, no se va a tapar y tienen un aparatito importantísimo de alto nivel tecnológico que es un cepillito que limpia la pieza. Entonces, ese cepillito ayuda mucho porque evidentemente limpia la punta. Cualquier coagulito que se forme ahí lo está limpiando y esto evita que también se esté tapando. Funciona muy bien. La realidad es que, evidentemente, como les digo, acompañado con esto también un buen empleo, un buen drenaje, también eso es otra de las cosas. El gas que se está generando cuando se está ocupando Renuvion edematiza, inflama los tejidos que están ahí. Entonces, ese líquido tiene que drenar. Tenemos que tener un buen afluente de salida de gas, 2, 3 puertos y demás. Yo lo que hago ahí es que además de los puertos, coloco cánulas que van hacia la zona donde voy a ocupar la tecnología para que tenga un buen flujo. Entonces, como ven, hay cosas que yo les estamos diciendo que son importantes para el uso de la tecnología. Primero, la temperatura correcta. Segundo, el flujo de gas. Tercera, que tenga una buena salida ese gas, ¿no? Y la otra, el tiempo que voy a emplear la tecnología, ¿no? La velocidad a la que debo de emplear la tecnología para generar retracción cutánea se recomienda que sea entre 1 a 3 centímetros por segundo con respecto al uso de la tecnología. Es decir, estoy contando 1, 2 y hasta apenas estoy recorriendo 1 o 3 centímetros en cada segundo que estoy avanzando o retirando la pieza. Con la pieza de APR, evidentemente los pases son menores. ¿Por qué? Porque se duplica el paso, porque es entrada y salida. Entonces, si voy a pasar 6 veces, lo que recomienda Renuvion es que no nos vayamos más de 6 pasadas por tejido. Entonces, ahí lo importante es pasar la tecnología y a generar esta retracción con menos pases. Entonces, si yo con la pieza viejita hacía 6, con esta voy a hacer 3. ¿No? Así de sencillo. Entonces es más rápido el proceso de pronto, ¿no? Otra de las cosas importantes es que siempre vaya de manera retrógrada y anterógrada, sobre todo con la pieza de APR, y pues bueno, la velocidad del colágeno a la que se retrae, como ya les había dicho, es a los 80 grados centígrados, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver un poquito de algunos casos personales, o decir ya pacientes míos, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que ya tenía una cicatriz previa, tuvo una LAPE antes y además de lo evidente, ¿no? Que es que tiene tatuajes, ¿no? Un paciente que tiene mucha grasa corporal, que tiene flacidez cutánea, pero pongan atención a una cosa importante que es donde yo empleé la tecnología, que es a nivel de pectoral, ¿sí? Vean la flacidez lateral. Cualquiera piensa hacer una torsoplastía, ¿no? Y ¿sabes qué? Le hago una torso. Mi proceso de pensamiento inicial es así. Yo siempre, y otra cosa importante al paciente, y esto que le sirva como tip, al paciente jamás le prometo que se va a resolver el problema con la tecnología, ¿eh? Yo jamás le digo, la tecnología te va a resolver el problema de flacidez. No, le hago al revés. Le digo, tu problema necesita que yo te quite piel. Eso es lo mejor porque es el gold standard que te quite piel. Sin embargo,
vamos a intentar que con la tecnología tenga que no quitarte piel. Si con la tecnología funciona y te quito y nos genera retracción cutánea, ya le hiciste, ya nos evitamos esa cirugía. Pero si no se te quita, entonces sí vamos a tener que pensar en quitarte piel. ¿Me explico? Entonces el paciente ya está listo para entender que puede ser que no genere retracción cutánea. Si no genera la retracción cutánea, y yo le prometí que va a generar retracción cutánea, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que hay que tener estrategias también para ocupar la tecnología. Afortunadamente, desde el 2018 para acá que ocupo la tecnología, que haya tenido que reoperar a un paciente por no tener retracción cutánea ha sido de 1. Y tengo muchísimos casos de Renubio, ¿no? Entonces, el punto es que vean esta parte. Al paciente le hice abdominoplastía, hice liposucción profunda, volumización muscular y Renuvion en esta zona donde les dije. Vean el cambio del paciente, ¿no? Vean la parte del pectoral, cómo cambia y cómo genera retracción cutánea en esa zona. El paciente está feliz. Evidentemente se ahorró un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces el punto es que si empleamos bien la tecnología, podemos tener buenos resultados en las zonas donde nos conviene. Evidentemente, si yo lo hubiera dicho en el abdomen, oye, te hago Renuvion, no va a ser, ¿no? No vamos a obtener resultado porque sí necesitaba quitarse piel. Pero el punto es, podemos emplear un todo combinado. Yo no dejo para solo la tecnología, sino la combino con otra serie de cosas que deben de emplearse para que la tecnología le vaya bien también, ¿no? Y para que el paciente, sobre todo, esté contento, ¿no? Otro pacientito, liposucción, abdominoplastía y la zona del pectoral también, véanla. Ocupo mucho en el hombre, ocupo esta tecnología para la zona lateral del pectoral en el hombre. Y vean el cambio del paciente, ¿no? La estructura del pectoral, la estructura abdominal, generamos abdominoplastía, hicimos liposucción en 360 grados. Entonces, vean el cambio que tenemos, la retracción cutánea que llegamos a tener al nivel del pectoral. Define que eso es importante, sobre todo en el hombre, y esa parte es fundamental. Un buen pectoral va muchísimo más allá que de definición. Es decir, un hombre que tiene pectoral es un hombre contento. Es un hombre que se siente bien y que ya, si ganaste un pectoral padre, ganaste el 99% del resultado del paciente. El plus es que se pueda definir, que se vea más estrecho, que se vea, pero si tiene un pectoral padre, ese paciente tú ya te lo ganaste. Es un paciente que va a estar feliz, ¿sí? Una pacientita, igual abdomen circular, vean la parte, lo empleamos en el nivel de la espalda y en los brazos, a lo mejor no se va a ver tanto el cambio en los brazos, pero sí a nivel de la espalda, vean la liposucción en 360 grados, la abdominoplastía circular y cómo hay retracción cutánea en la parte de la espalda y cómo genera esta parte importante, ¿no? En los brazos hay un poquito de retracción cutánea también. Una pacientita, igual a nivel lateral, vean el área del abdomen, las mamas, hicimos implantes mamarios, liposucción en 360 grados, un abdomen circular también, lipoprofunda, volumización muscular y ocupamos Renuvion en la región lateral y en la espalda. Y vean el cambio del paciente. Un buen atractivo, la combinación de las cosas y un buen diseño en el paciente es lo que genera que tengamos resultados agradables, ¿no? Otro hombre, vean aquí, igual la parte de un abdomen circular, vean la zona del pectoral donde le empleamos la tecnología y el cambio que llegamos a tener, ¿no? Entonces, aquí es importante que entendamos, si empleamos bien las tecnologías, si tenemos una buena estructuración en nuestro contorno corporal y sobre todo, que la parte es fundamental, somos honestos con el paciente, nos va a ir increíble con la tecnología. Yo creo que el peor error que podemos llegar a tener con el paciente o los pacientes es prometerles algo que quizá no alcancemos. Yo creo que en el ámbito de a veces de querernos ganar al paciente y que no se nos vaya, porque muchos pacientes, y eso es una realidad, muchos pacientes dicen, doctor, yo quiero que me opere pero no me haga cortes, ¿no? Yo quiero que me opere pero no me quite piel, ¿no? Entonces les prometemos que con una tecnología va a quedar bien, los operamos por esto, porque no le veo otro motivo, ¿no? Decimos, le prometemos que con una tecnología va por esto, entonces yo creo que no vale la pena. Si necesita abdominoplastía, hay que hacer la abdominoplastía. Pero habrá zonas donde la tecnología le va a ir muy bien. Como hay muy buenos, por ejemplo, Edwin es buenísimo haciendo esta parte en el abdomen y le va a increíble, qué padre. O sea, yo creo que la parte importante es que
Si nosotros ya tenemos dominio de la tecnología para ciertas áreas, nos va a ir increíble. El punto es que comprendamos esto y que jamás le prometamos oro al paciente, ¿no? Que prometamos que va a estar bien, que le va a ir increíble y que va a ser un coadyuvante para su procedimiento, que esa es la parte más importante, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por su atención.